es nuestro momento. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, desgastándonos, consumiendo glucosa cerebral de quién tiene la culpa, lo hizo el uno, lo hizo el otro. Es el momento en que cada uno de nosotros digamos, es mi vida, es mi futuro. Es absurdo que pretendamos que las circunstancias mejoren si no estamos dispuestos a mejorarnos a nosotros mismos. Lo que se trata es de que seamos de verdad conscientes de este hecho. Nosotros podemos crear nuestro futuro. Tenemos que saber cómo, de qué manera sucede esto, cuál es el camino, cuál es la vía para aflorar ese potencial que las personas tenemos. Bueno, es de mucha actualidad, falleció ayer, y cuando ciertas personas dicen ciertas cosas, esas cosas que dijeron nunca mueren y nos acompañan generación tras generación. En el siglo XVII, un filósofo francés, René Descartes, padre de la filosofía racionalista, dijo, pienso, luego existo. Como si lo único importante y relevante en la vida de un ser humano fuera el intelecto. Nadie le quita el poder y el alcance al intelecto. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con la fuerza del corazón? Lo más íntimo en el ser humano. Pues fíjate lo que decía. La salvación de nuestro mundo se encuentra en el corazón de las personas. No habla del intelecto, no habla de la erudición, habla del corazón, en su humildad. La humildad para asombrarse, la humildad para sorprenderse, la humildad para mirarnos a nosotros mismos con ojos nuevos y no juzgarnos y decimos, no, yo es que no doy la talla, yo no soy capaz, yo no llego. Pero si no te conoces, ¿cómo te puedes juzgar? Mírate con otros ojos, ten la humildad que tiene un niño de explorar una tierra que es mágica. Responsabilidad, que quiere decir capacidad de respuesta. Sé responsable de tu vida. Toma las riendas de tu vida. No juegues el papel de una víctima. Está en juego todo tu futuro. A ver, todos seríamos muy cuidadosos si tuviéramos ahorros, con la manera en la que se gestionarían esos ahorros. ¿Cómo no somos igual de cuidadosos con la forma en la que se gestiona nuestra vida? Capacidad de reflexión. Vamos demasiado deprisa. Vamos demasiado deprisa. Necesitamos pararnos para saber a dónde queremos ir. No sea que al final, después de tanto correr, digamos, anda, pues he llegado donde yo no quería ir. Pues que aunque este hombre ya ha pasado a otra dimensión, la que sea, que sus palabras al menos nos inviten a seguir buceando en esa hondura, en ese misterio que es el ser humano. Bueno, esta es una mujer que cada vez que pienso en ella es que me conmuevo. Cuando tenía 16 meses de edad tuvo una meningoencefalitis muy grave y se quedó ciega, muda y sorda. No obstante, fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard, Helen Keller. En una ocasión un periodista entrevistó a esta mujer y le dijo, señorita Keller, ¿hay algo peor que ser ciego? Y ella le dijo, sí. Es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si yo no creo un futuro ilusionante, si yo no creo un horizonte que tire de mí, ¿cómo en mi día a día voy a actuar con fuerza, con energía y con pasión? No. Miro ese universo que hay ahí lejano y digo, no hay nada para mí. Entonces en mi día a día iré con tristeza, iré con desánimo. Bueno, es la profecía que se autocumple. En poco tiempo efectivamente veré ese futuro y no seré consciente de que yo también lo he creado con mi forma de comportarme y mi forma de ser. Es básico entrenar la mente. La mente es algo de tal complejidad que es muy difícil definirla y mucho menos con 4 o 5 palabras. ¿Qué es entrenar la mente? Lo primero es entrenar la atención. No perdamos más el tiempo enfocándonos en lo que está mal. Vamos a enfocarnos en lo que podría estar bien. No en quién tiene la culpa, sino en qué podemos hacer nosotros juntos. Vamos a usar la imaginación no para generar angustia y preocupación. Ay, ¿cómo va a ser mi vida mañana y pasado? Sino generar posibilidades, algo que nos ilusione. Tenemos que ser capaces, además, de parar ese diálogo incesante que nos pone la cabeza a estallar, con desesperanza, con desánimo, con desilusión.
necesitamos entrenarnos en la reflexión. La palabra inteligencia viene de la raíz latina interlegere, que quiere decir mirar dentro. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de entrenar la mente nos suena un poco extraño. ¿Cómo? ¿Es que una persona que quiere aprender un nuevo idioma no tiene que entrenarse? ¿Es que alguien que quiera aprender un nuevo deporte no tiene que entrenarse? Porque la mente no se va a entrenar. Necesitamos entrenarnos en fortaleza mental y en fortaleza emocional. Porque el mundo en el que estamos es un mundo complejo e incierto. Pero una cosa es la complejidad y la incertidumbre y otra es la desorientación. No podemos estar además desorientados. ¿Cómo nos orientamos? A través del entrenamiento mental. La creatividad es básica, todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Porque es la que te permite aprovechar las posibilidades que la realidad te ofrece para crear un campo de juego que te abra nuevas oportunidades. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que cuando pensamos en la creatividad pensamos que para ser creativo hay que haber pasado por la universidad, hay que tener 27 másters, etc. Eso no es verdad. La creatividad es consustancial con el ser humano, está en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano que no sea creativo. Lo que pasa es que muchos que sí creen que no son creativos. Y entonces no crean nada novedoso porque ellos no creen que en su interior haya ese potencial. La clave para la creatividad es la pasión. Tenemos que encontrar esa palanca emocional, ese motivo, esa ilusión que nos levante por la mañana con hambre de hacer algo nuevo, de encontrar la relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Por eso el estado de ánimo es clave, que creamos en nosotros, en nuestro potencial. Hay que buscar los recursos emocionales. A ver, si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a pensar con calado y con hondura, ¿por qué no hemos conseguido ciertas cosas en la vida? Nos daremos cuenta que la mayor parte de las veces no ha sido por falta de conocimientos o falta de erudición, sino porque nos ha faltado pasión, o nos ha faltado compromiso, o nos ha faltado determinación, o nos ha faltado autoconfianza. ¿Qué es buscar esos recursos emocionales? Es en ese abanico de colores irte a tu pasado y decir, vamos a ver, ¿cuándo en mi vida he tenido realmente coraje? Y seguro que encuentras un momento en tu vida en el que hayas sido valiente y audaz. Tienes que traerlo ahora, tienes que recordar quién eres. Porque se nos olvida la grandeza que hay en nuestro interior. Inventar el futuro. La forma en la que creamos nuevas realidades es absurda. Consultamos al pasado y le decimos, pasado, yo he podido hacer esto. Y el pasado dice, no. Pues entonces no podré. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? Es al revés. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente. Para llegar allí, ¿qué tengo que hacer primero? Pues tengo que hacer esto. Y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Esto. Pum, pum, pum. Es que es radicalmente distinto, pero lo hacemos al revés. ¿Vamos del pasado al futuro? No, señor. El pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Para nada. Está muy bien que te informe, por supuesto, pero que no te determine. Emociones aflictivas. ¿Qué es una emoción aflictiva? Una emoción aflictiva es aquella que no te da nada valioso. Por ejemplo, si yo me encuentro con un tigre, es lógico que sienta miedo, y es muy bueno que sienta miedo porque eso me da opciones de supervivencia. Pero si yo estoy en este estudio contigo, en un entorno agradable y acogedor, y tengo miedo, eso me paraliza, no me da nada. Estamos paralizados por la desesperanza, por la ira, por el miedo. No tiene ningún sentido. Es fundamental que empecemos a comprender un poco mejor cómo gestionar estas emociones aflictivas. Y para eso hay que entender que hay tres estructuras que, si me permites, las voy a enseñar. Una de ellas es la amígdala, viene del griego almendra, está situada aquí en los polos anteriores del lóbulo temporal. Otra es el hipotálamo, que está aquí, y otra es lo que se llama la sustancia gris periacueductal, que está justo aquí alrededor del acueducto de Silvio. ¿Por qué es importante conocer estas emociones aflictivas? Porque nosotros tenemos sobre todo tres grandes lastres que nos dificultan llegar a ese futuro ilusionante. Primero, la ignorancia. Si yo no soy consciente de mi talento y mi potencial, ¿cómo me voy a atrever? Número dos, la pereza. ¡Ay, la pereza! ¿Cuántas veces el camino correcto no es el camino fácil? Pero el tercero es el miedo, una de las emociones aflictivas más potentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo? Yo, de todas las cosas que he visto en mi larga trayectoria como cirujano y en muchos
temas en los que he estado metido, al final me doy cuenta de una cosa. El miedo, cuando te engancha, hay que gestionarlo por vía física, utilizando técnicas físicas, técnicas respiratorias, gestionando el diafragma porque es el que te cambia la química hormonal, cambiando el foco de tu atención, utilizando colores. ¿Por qué colores? Pues no lo sabemos. Esto lo descubrieron científicos orientales hace miles de años. Los colores tienen un impacto tremendo en el hemisferio derecho del cerebro, que es el que gestiona estas cosas. Nosotros sabemos que al imaginar un color azul llevado a ciertas partes del cuerpo, sabemos que automáticamente empieza a cambiar esa emoción aflictiva. ¿Por qué? Bueno, porque cambia la química, las imágenes generan emociones, las emociones están asociadas a procesos químicos. Entonces, es fundamental que sepamos que el miedo se puede gestionar, por lo menos, para que no nos paralice cuando es una emoción aflictiva. Bueno, luego hay una cosa que es que creo que la tenemos que recuperar. Nos hemos pensado que los éxitos suceden solos. Se ha perdido la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. A ver, yo a veces me quedo impresionado cuando dicen, aprenda usted inglés en 3 meses, mientras duerme y por supuesto sin esfuerzo. Pero ¿cómo se va a creer uno eso? Pero nos gusta tanto la fórmula, la receta mágica. Lo quiero, es mío. Pues, no funciona. Probablemente el inventor más prolífico que existió nunca, Thomas Alva Edison, dijo, el genio es 1% inspiración y 99% trabajo, transpiración, sudar. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es como una goma. Hay que dejar que se tense. Es el momento en el que nos cuesta las cosas y tenemos que seguir. No tiremos la toalla. Cuando aguantamos la tensión y estamos incómodos, y es normal que estemos incómodos, el cerebro automáticamente tiene que resolver ese dolor. Porque su misión es evitar el dolor. ¿Cómo lo resuelve? Abre la ventana de la inteligencia y la creatividad. Y por eso todos sabemos que cuando hemos aguantado de verdad, de repente, no sabemos cómo, hemos encontrado una ventana, un espacio. Anda, ¿cómo no lo había visto antes? Porque hay que esforzarse buscando y trabajando. Por eso la determinación, la persistencia, la paciencia son valores tan grandes. Entonces ahora no podemos decir, no, esto sucede solo. No es verdad. No es verdad. El ser humano necesita esforzarse por aquello que vale la pena en su vida. ¿La V de qué? De valores. A ver, creo, desde mi pequeña perspectiva, que necesitamos urgentemente recuperar los valores. Valores que no dependen de un credo, que no dependen de una cultura, que no dependen de una forma de pensar. Están implícitos en la naturaleza humana. ¿Qué es un valor? Un valor es todo aquello que a mí, como ser humano, me perfecciona. Si la generosidad me perfecciona, eso es un valor. Si el coraje, la audacia me perfecciona, eso es un valor. Los valores son los que nos dan guía, referencia. En un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre, ya lo he comentado antes, ¿qué es lo que nos da la orientación? ¿Cuál va a ser nuestro faro? Esos valores. Ojo con la sensación de impotencia. Jaume, yo la veo continuamente. Nadie. ¿Por qué? Porque entre el diagnóstico y el pronóstico y el veredicto hay un espacio enorme. ¿Cuál? El uso de mi libertad y de mi potencialidad como ser humano. Todavía me acuerdo de una persona en el Memorial de Nueva York, uno de los mejores hospitales del mundo, los 2 mejores, tenía un carcinoma pulmonar en variedad muy severa y muy avanzada. Le dijeron, tiene usted 3 meses de vida. Diagnóstico era correcto, carcinoma pulmonar en un estadio muy avanzado. Pronóstico, desde el punto de vista estadístico, usted tiene 3 meses de vida, pero se lo dijeron como un veredicto, usted tiene 3 meses de vida. Y este señor dijo, lo siento, compro su diagnóstico, compro su pronóstico, pero no su veredicto. Tengo demasiadas cosas que hacer. Vivió 3 años. Entonces, esto no es sencillamente un caso extraño. ¿Qué es lo que nos perdemos? Nos perdemos lo que puede emerger del ser humano cuando ese ser humano dice, ahora me toca a mí. Esta es la historia de Sísifo, condenado por Zeus, un dios más bien poco piadoso, a subir una piedra. Y cuando la había llevado a lo alto de la colina, la propia piedra bajaba y él volvía a hacerlo.
Esto lo estoy viendo continuamente, la sensación de desesperanza. Haga lo que haga, para nada sirve. ¡Claro que sirve! ¿Cómo no va a servir? De hecho, es lo único que sirve. Pero si tú crees que no sirve, dejarás de esforzarte como te puedes esforzar. Entonces se cae en la desesperanza. Este es el drama de hoy. El drama de hoy no es ya la dificultad que hay, que es real, sino nuestra sensación de impotencia que le está acompañando. Uno se pregunta, ¿por qué tuvo tanto impacto esta película durante la Segunda Guerra Mundial? Porque habla de las creencias. Son 3 personajes que van con Dorothy, cada uno se ve limitado por algo. Y hay un mago que se supone que es un ser enorme, con unas voces tremendas, y al final se dan cuenta que es un hombre con una megafonía. Es chiquitín, y tiene una megafonía. Así son nuestras creencias limitantes, esos programas que tenemos metidos. No puedes, no llegarás, no serás capaz. Pero si esos son puras entelequias. Lo que pasa es que las vivimos como reales. El oráculo de Delfos. Un griego está consultando al oráculo de Delfos. Es importantísimo que sepamos que nosotros podemos escuchar 2 tipos de voces. La primera voz es la de la jaula de grillos. No puedes, no eres capaz, no hay salida, tú ni siquiera lo mereces. A eso no hay que escucharla. Y hay otra que es el maestro interior, que te dice confía en ti, cree en ti. ¿Cómo notas que te habla uno u otro? Es muy fácil notarlo. Cuando te habla el maestro interior, notas paz y serenidad. Cuando te habla la otra persona, la otra voz, lo que notas es crispación, tensión y desánimo. Es fundamental que prestemos atención a la voz que nos ayuda, no a la que nos anula. Bueno, esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se ingieren, destruyen todos esos detritus para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. Y todas estas células que vemos en la pantalla tienen receptores para esas moléculas. Claro, no es lo mismo que a un linfocito que tiene que pelear con una bacteria se le pegue la molécula del entusiasmo que la del desánimo. Porque imagínate un linfocito acercándose a una bacteria con la molécula del desánimo y el propio linfocito, claro, en el lenguaje linfocítico, diciendo, oh, yo con esta bacteria no tengo nada que hacer, yo me voy. Pero es que es así, es decir, lo digo en un plan un poco desenfadado, pero es que es así. Es que se ha demostrado que estas células reaccionan de manera radicalmente diferente según las moléculas de la emoción que se ajusten. Nelson Mandela, se puede aprender tanto de este hombre, que podía haber odiado tanto a sus carceleros. Tanto, tenía tantas razones. Y lo único que le importó es la reconciliación. Y él decía que la última libertad, la que nunca te quitarán, es tu libertad interior, tu libertad creativa. Claro que la libertad para moverte, esa te la pueden quitar. De hecho, él estuvo encarcelado 27 años en Robben Island. Pero tu libertad interior, ¿cómo quieres tú posicionarte frente a algo? Él eligió posicionarse no desde el odio, sino desde la voluntad de la reconciliación. Porque él sabía que no era el único prisionero, sabía que sus propios carceleros eran prisioneros de su propio odio. Vaya mensaje. Hombre o máquina, no podemos estar esclavizados por programas mentales. Por programas mentales que nos alteran. No somos criaturas que solo reaccionemos, que nos pinchan y quitamos el brazo, que nos queman y quitamos el otro brazo. Hemos de recuperar nuestra libertad interior y decir, de acuerdo, esta situación es dura, esta situación es compleja, no me gusta. Yo, si hubiera podido, no lo hubiera elegido, pero me ha tocado. ¿Qué puedo hacer para relacionarme con esa situación con mucha más potencia y mucha más energía? Entonces, en ese momento, cuando yo utilizo mi libertad interior, mi libertad creativa, ¿qué es lo que me hace verdaderamente humano? Salgo de la dimensión de máquina. Ya no reacciono, ya no soy alguien que dependa exclusivamente de las circunstancias. Soy influido por las circunstancias, pero no soy determinado por ellas. Bueno, esto de llegar a las reuniones. A ver, ¿cuántos problemas tenemos hoy?
Muchos. Pero si la energía para resolver problemas, esa es una energía que nos debilita. Lo que hay que decir es, señores, ¿qué desafíos tenemos hoy sobre la mesa? Se ha visto, cambiando palabras, problemas por desafíos, cómo la sangre cambia, porque cambian las hormonas, cambian las moléculas de las emociones. Entonces, vamos a dejar de hablar tanto de lo que está mal y vamos a hablar un poquito más de qué está pidiendo de nosotros la vida. Pues la vida lo que está pidiendo es que demos la talla que por naturaleza tenemos. Voy a terminar con 3 animales. Los 3 para mí tienen un mensaje. Adoro la naturaleza. Adoro la naturaleza. El águila tiene visión. Visión de alcance. No nos podemos quedar con la superficie, hay que ir más allá. No podemos tener una visión superficial, tenemos que ir con más profundidad. No podemos tener una visión estrecha, tenemos que ver una visión más ancha. Es un mundo ya todo conectado. La ley de sistemas está presente. Claro, esto llama a ese entrenamiento de la mirada, a mirar las cosas de una manera desacostumbrada. Segundo, el león. ¿Por qué el león duerme 2/3 partes del día? Uno dirá, porque tiene mucho sueño. No digo que no, pero porque confía en él, porque confía en la vida, porque confía en los demás. Es la confianza. Y el tercero es el actuar estratégicamente. A ver, todo esto, si solo se queda en un revulsivo emocional, en algo que me ilusiona, en algo que me entusiasma, pero no cojo yo y digo, y ahora me toca mirar el primer paso, no sirve para nada. Entonces, la actuación estratégica, es decir, bueno, quiero llegar aquí, ¿qué 4, 5, 6 cosas puedo poner en marcha simultáneamente para encaminarme? Si realmente nosotros creemos que podemos, vamos a subir muchísimo las posibilidades de poder. En la vida, Jaume, tú lo sabes igual que yo, solo tenemos una seguridad. En un momento determinado nos vamos a otra dimensión. Ahora, nosotros podemos jugar con más posibilidades. De eso se trata. Creyendo más en nosotros, en todos nosotros, y poniéndonos en marcha como aquellos que creen, desde luego es así como inventamos nuestro futuro. Diu que hi ha 9 valors essencials que d'alguna manera desenvolupen el caràcter d'una persona. Si li sembla, passem llista a aquests 9 valors essencials. Li sembla? Començo amb el primer, amistat. Amistad viene de la raíz latina amare, amar. La amistad es aquello que hace que una persona jamás se sienta sola. Que sepa que puede ser ella misma sin ser por eso aceptada o rechazada. Porque se la quiere por quien es como ser humano, no por lo que tiene o por cómo se comporta. La amistad es algo de la que ya se hablaba pues, hace 25 siglos, ¿no? Es ese amor fraternal. Es sentir que en ese momento en el que te sientes especialmente débil y vulnerable, puedes hablar con alguien que es tu amigo. Y esa persona te va a ayudar, no te va a rechazar, no te va a juzgar. Por eso me parece tan hermosa esa cualidad, porque es la cualidad del encuentro. No hay un solo ser humano que pueda crecer y evolucionar hasta alcanzar su plenitud si no es con otros seres humanos. El ser humano crece en el encuentro, no crece aisladamente, no crece centrado en sí mismo. La amistad me parece maravillosa para esto. Alegría. Bueno, la alegría es muy distinta a la euforia. Lo mismo que el gozo es muy diferente al goce. La alegría es la percepción interior de que algo se está expandiendo. Y la alegría normalmente sucede siempre a la generosidad. Cuando yo hago algo por un ser humano, sin esperar nada a cambio, no quiere decir que no me guste, que la persona me diga gracias o que en un momento determinado me ayude, pero no lo hago por eso. Lo hago porque para mí esa persona está llena de dignidad. La respeto, la quiero ayudar, crecemos juntos. Entonces, cuando yo hago eso sin esperar nada a cambio, surge una emoción única, especial, que es la alegría. Reflexió. Ay, la reflexión, querido Jaume, la reflexión. En un mundo que va... La reflexión es igual al viaje interior. Es estar dispuesto a hacer el trabajo en mí mismo
que necesito para transformar mi forma de ser. No para convertirme en quien debería de ser, sino para sacar a flote mi verdadero ser. Nos pasamos la vida intentando cambiar a los demás. Y tengo una noticia. Eso no funciona. No funciona. Porque cuando tú notas que alguien te está intentando cambiar, porque se supone que no haces las cosas o que no eres una persona suficientemente completa, te resistes. Pero cuando uno a sí mismo se dice, oye, yo esto lo tengo que cambiar, en el momento en el que tú te lo dices a ti mismo, ahí es cuando empieza el cambio. Eso sin reflexión no sucede. Compassió. Ay, la compasión. Compasión quiere decir conectar con la pasión, con el sufrimiento de un ser humano. Es la base de la empatía. No implica estar de acuerdo con lo que una persona hace. Es intentar entender por qué lo hace. Cómo está viendo las cosas para actuar así. Es la base del encuentro entre dos seres humanos. Evita que reaccionemos. Y lo que invita es a explorar, a buscar, a comprender para poder ayudar. Compromís. Bueno, voy a poner un ejemplito. Yo comprendo que es posiblemente conocido. Me gusta ponerlo. El compromiso no es la implicación. El compromiso es mucho más serio. Y suelo poner el ejemplo, posiblemente sea conocido, aún así, es muy gráfico. Plato de huevos fritos con bacon, la gallina implicada, el cerdo comprometido. Se deja la piel. Entonces, el compromiso es cuando tú dices, esto sale sí o sí. Me caeré 27 veces. Cometeré 50 errores. Siempre me levantaré una vez más de las que me caiga. El compromiso solo lo llevas a cabo cuando algo es un valor tan importante que dices, hay demasiado en juego. Y cuando una persona está comprometida de verdad en algo, ahí es cuando empieza a emerger la grandeza que hay en el interior. Em salto, doctor Mario Alonso, dos valors perquè vostè n'ha parlat bastant durant la seva presentació, que és creativitat i entusiasme. I passo directament al valor de la fe. Fe es creer sin tener evidencias. Creo firmemente que la fe mueve montañas y que las montañas a veces más grandes no son las que vemos ahí fuera, sino las que tenemos dentro. Montañas que son falta de reconocimiento a nuestras propias capacidades, a nuestros propios recursos, a nuestra propia imaginación, a nuestra propia creatividad. Claro, la fe solo sucede si tú te pones en marcha apostando de verdad por ti. Entonces, yo necesito las evidencias antes, entonces eso no es fe. El mérito de la fe es que solo saldrá lo que tienes dentro cuando primero creas que de verdad existe y te pongas en marcha, como se ponen en marcha aquellos que de verdad creen. Humilitat. La humildad no es una virtud muy glamurosa. Para mí es la clave. Viene de la raíz latina humus, lo que fertiliza la tierra. La humildad es la que hace que yo me pueda poner de forma permanente en el papel de un alumno. Y por más que pueda saber, siempre esté abierto a aprender de cualquier ser humano. Las personas, en cirugía, algunos de los más grandes maestros que he tenido, personas súper reconocidas a nivel mundial, me llamaba la atención su humildad. Preguntaban, ¿qué harías aquí? ¿Por qué? Porque es que es lo único que te ayuda a integrar el saber colectivo para dirigir ese saber colectivo hacia un fin que merece la pena. Fíjate, en el siglo XIII después de Cristo, uno de los más grandes filósofos que han existido nunca, Santo Tomás de Aquino, dijo lo siguiente: todos los pecados del hombre, y la palabra pecado viene del arameo, y quiere decir error, solo quiere decir eso. Es decir, todos los errores del ser humano proceden de un único origen, la soberbia. Mario Alonso, en el seu llibre hi ha moltes frases. Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig. En el seu llibre hi ha moltes frases, doctor. Jo n'he destacada una, perquè em sembla extraordinària i li demano que l'expliqui una mica més. Trobar una sortida és molt diferent de trobar una solució. Cuando una persona sale de su zona de confort, se atreve a explorar,
porque empieza a creer más en sí misma, porque quiere descubrir nuevas posibilidades, pasa de esa zona de confort a lo que se llama la zona del coraje, porque ahí lo que te aguanta es el coraje, la fe y la determinación. Claro, ahí uno se siente perdido. No tiene el mapa porque ha salido de la zona de confort, se siente confuso. ¿Qué pasa? Que quiere evitar el dolor. Una salida. Abandona, tira la toalla. Pero si aguanta, si tiene firmeza, si tiene entusiasmo, si cree de verdad en sus posibilidades, mantiene la tensión de esa goma que veíamos, y el cerebro no tiene más remedio para evitar el dolor que buscarle una solución. ¿Cómo lo hace? Abriendo dos ventanas, la de la inteligencia i la de la creativitat. Faràs gran el teu poble no pas elevant les taulades dels seus habitatges, sinó les ànimes dels seus habitants, Epictet. Epicteto fue un esclavo romano de la escuela estoica y era muy interesante lo que dijo, porque a veces ponemos todo el peso en la ciencia, la tecnología, el avance. ¿Y qué pasa con el trabajo interior? ¿Qué pasa con el desarrollo del ser humano? ¿Qué pasa con su crecimiento? Si no van de la mano, si solo hay ciencia y tecnología y no hay crecimiento humano, al final lamentablemente usaremos esa tecnología con un deseo de dominar a otras personas. El sentido de la vida es hacer que los latidos de tu corazón sintonicen con los latidos del universo. ¿De qué manera vamos a tocar la cuestión del sentido de la vida? Intentando responder juntos a dos preguntas que son casi dos misterios. La primera es si el alma está en el cerebro y la segunda es si somos lo que pensamos. ¿Está el alma en el cerebro? Yo os voy a contar una pequeña historia que hace poco escuché. Dicen que había un científico que estaba trabajando en un tema complejo y entonces apareció el chiquitín, apareció su hijo pequeño y dijo: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hijo, estoy trabajando en una cosa muy complicada, necesito concentración. No, papá, pero yo es que te quiero ayudar. Y el padre le daba un poco de pena decirle: hijo, vete que yo tengo que estar concentrado. Y entonces pensó: le voy a dar una tarea de tal manera que mi hijo se quede ahí entretenido y me deje tranquilo. Y entonces cogió un mapa del mundo que había por ahí, lo rompió en pedazos y le dijo: mira, hijo, a veces los inventores, los descubridores tenemos que hacer estas cosas, reparar cosas rotas. A ver si eres capaz de reparar este mundo que está roto. El padre imaginaba que el hijo se estaría días intentando resolver esto. Pero al cabo de una hora, el hijo le devolvió el mapa perfectamente reconstruido. Y el padre dijo: pero hijo mío, ¿cómo has podido hacer esto? Si es enormemente complejo. Y papá, yo no sé cómo reparar un mundo roto. Pero mira, jugando con las piezas le di la vuelta y vi que había trocitos de un hombre, de la figura de un hombre, y yo sí sé cómo es un hombre completo. Entonces reparé el hombre completo, lo pegué y le di la vuelta. Por eso esta pregunta de si el alma está en el cerebro puede ser más relevante de lo que pensamos hoy, porque lo que nos estamos preguntando es si somos seres exclusivamente materiales o también hay en nosotros una dimensión espiritual. Y sí me gustaría recordar que espiritual simplemente significa algo no material, por tanto, algo que no está regido, no está sometido por las leyes de la materia. Pero vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Primero, ¿qué es el cerebro? El cerebro es una realidad material que pesa aproximadamente 1200 gramos. Está compuesto por neuronas, por células de glía, que son 6 veces más numerosas que las neuronas, y por vasos sanguíneos. Hay 100.000 tipos aproximados de neuronas distintas. Un número de neuronas de 100.000 millones, que establece unos 100.000 billones de conexiones y se calcula que hacen 3 trillones de operaciones por segundo. Eso es el cerebro, una maravilla. ¿Qué es el alma? El alma es una realidad metafísica, es decir, es una realidad no material, y por tanto, las ciencias positivas, ni la física, ni la química, ni la biología, pueden decir nada sobre la existencia del alma, porque son ciencias diseñadas y estudiadas
para la realidad de las cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que decía el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: donde no podemos hablar, hemos de guardar silencio. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de pensar que el ser humano es exclusivamente material? Pues yo diría que varias. La primera es que si somos seres exclusivamente materiales, no puede haber libertad. ¿Por qué? Porque la materia está completamente determinada por las leyes de la materia y en consecuencia no podríamos hacer nuestra la frase del existencialista francés Jean-Paul Sartre: libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. Porque seríamos puras máquinas de reacción, no habría respuesta. Pero vamos más allá. ¿Cuáles serían las consecuencias de pensar que nosotros somos exclusivamente seres materiales? Vamos a ver. Traer a vuestra mente a alguien realmente querido, un padre, un hijo, tu novio, tu novia, tu marido, tu jefe, quién sabe. Y traerlo. Dejar que llegue a vuestro ser. Hay cambios físicos, seguro que los notáis. Hay cambios cerebrales, por supuesto. El núcleo accumbens ha empezado a soltar dopamina. Las zonas prefrontales han empezado a liberar neuropéptidos, endorfinas, encefalinas, anandamidas, un montón de cosas. Ahora, dejadme que os haga una pregunta. ¿Pensáis que ese amor que sentís por ese ser querido puede ser reducido exclusivamente a un saco de neuronas y de neurotransmisores? ¿O hay algo más? Y en tercer lugar, si consideramos que el ser humano es exclusivamente un ser material, es mucho más fácil que estemos inclinados a tratarnos como objetos, como medios para nuestros fines, como medios para aumentar el capital. Observar lo que está ocurriendo ahora. ¿Acaso no nos sentimos esto, medios unos de otros? ¿Tendrá algo que ver que se ha desgajado por completo esta dimensión espiritual? Ahora bien, cuando estoy hablando de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que de abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No hablo de abrazar un credo o un dogma, aunque algunas personas insistan en decirnos que es la única manera de abrirse a esta dimensión. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de entrar en contacto con algo lo más íntimo que hay en el ser humano. Y en esta época, donde andamos todos, da la sensación tan perdidos, una época donde sabéis que está multiplicándose el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, los psicólogos han comentado que aumentó un 30% el número de consultas. Yo me pregunto si acaso la recuperación de esta dimensión no nos sacaría de la edad de la ansiedad en la que vivimos. Si recuperar esta dimensión, por lo menos abrirnos a la posibilidad de que exista, no ayudaría a nuestras mentes a estar más serenas, no ayudaría a cultivar nuestra sabiduría y abrir nuestro corazón. El gran escritor Víctor Hugo decía: siéntete por un instante como un pajarito, apoyado sobre su débil y frágil rama mientras canta. Aunque siente como la rama se dobla y puede quebrarse, está tranquilo, porque en el fondo sabe que puede volar. Por eso que cada uno haga esta reflexión, y si lo decide, que empiece esa búsqueda personal de la que ya hablaba el grandísimo Campbell, el hombre que más ha conocido, que mejor ha conocido la mitología tanto de Oriente y de Occidente. Hombre que decía: el sentido de la vida es hacer que los latidos de tu corazón sintonicen con los latidos del universo. Pero ahora vamos al segundo tema. ¿Somos lo que pensamos? Y aquí tenemos que ir a la sabiduría ancestral. Irnos, por ejemplo, a la India, hace 25 siglos, donde se escribía en lengua pali.
y coger en Dhammapada la recopilación de los textos de Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, que dice textualmente lo siguiente en un fragmento: nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Claro, esto nos tiene que dar motivo de reflexión y decir, bueno, vamos a ver, ¿esto puede ser así? ¿Puedo yo con mi pensamiento construirme o destruirme? ¿Realmente puedo transformar mi forma de ser en la vida cambiando mi forma de pensar? Yo os voy a contar una historia muy curiosa que yo viví hace muchos años cuando todavía ejercía la cirugía clínica. Me viene a la consulta una señora rubia, de rostro muy agradable y sonriente, de unos 50 años de edad, y me viene con una bolsa que ponía hospital tal, llena de cosas. Se sienta y dice, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Llevo 3 años con dolor de estómago. Esto es insufrible. Y me pone ese taco encima. Son todas las pruebas que me han hecho en estos años, doctor. A mí me llevó, yo creo que unos 3/4 de hora ver todas las pruebas. Estudios gastrodenales con papilla de vario, endoscopias, a ver los tubos, todo tipo de pruebas, todo tipo de análisis, todo normal. La señora llevaba 3 años en tratamiento con omeprazol. Vamos, el omeprazol te deja seco el estómago, porque interfiere en la bomba de protones de la célula oxíntica, es decir, no produce ácido. 3 años con omeprazol a dosis máxima. Y yo empiezo a ver aquello y digo, hay que buscar otra alternativa. Y se me ocurre algo, se me enciende una bombillita. Digo, Margarita, le voy a hacer una pregunta, doctor, lo que usted quiera. Vengo desesperada. Vamos a ver, ¿hay algo en su vida que a usted le esté afectando mucho emocionalmente? La mujer se queda un poco confundida, porque al fin y al cabo ir a la consulta de un cirujano, no de un psicólogo o un psiquiatra. Pero bueno, doctor, ¿a qué se refiere? ¿A un problema importante? ¿Una cosa grave en mi vida? Digo, no necesariamente. Una cosa que en el día a día a usted le afecte, le tense, la ponga nerviosa, y se quedó un instante parada, se le encendió el rostro y dijo, doctor, ya sé lo que es. Digo, dígame, mi jefe no le soporta. Entonces en ese momento tuve la suerte y se me encendió otra bombillita. Y le dije, Margarita, ya tengo la solución para su problema. Me dijo, doctor, ¿me va a hacer otra endoscopia? Digo, pero si la última se la ha hecho hace 2 meses. ¿Me subirá entonces la dosis de omeprazol? Dije, pero si está con dosis máxima. Entonces, ¿qué me sugiere, doctor? Margarita, le sugiero que todos los días, a partir de ahora, cuando vaya a la oficina y vea a su jefe, le sonría. Empezó a cambiarle la cara. Yo me imagino que estaría pensando, no solo este médico no tiene ni idea, sino que además es imbécil. Y me dijo, doctor, lo que me pide es imposible. Digo, hágalo. Me dice, es que mi jefe no se lo merece. Digo, no lo haga por él, hágalo por usted. Dice, es que no me va a salir. Y le dije, finza. Me dice, doctor, lo que usted me pide no hay manera de hacerlo. Entonces le dije, vamos a ver, ¿cuántos días lleva usted con este dolor de estómago? ¿Días, doctor? Ya le he dicho, llevo 3 años. ¿Y cómo se viven 3 años con dolor de estómago? Doctor, muy mal. ¿Y usted no lo probaría por 2 semanas, lo que le he dicho? Bueno, tal vez porque ella recordó lo mal que se vive con 3 años de dolor de estómago, me dijo que lo probaría. Pasaron 2 semanas y yo ya no me acordaba de ella. Pero mi enfermera fue a llamar al siguiente paciente y era ella. Se asoma por la puerta antes de entrar, me mira, me sonríe y me dice, doctor, si no lo veo, no lo creo. Digo, pase usted. Pasa, se siente, digo, cuénteme, Margarita. Dice, pues mire, doctor, empecé a probar su extraña terapia, francamente, ¿qué quiere que le diga? Rarita era. Digo, sí, me imagino. Dice, y el primer día usted no se imagina lo que fue para mí intentar sonreírle. Utilicé todos los músculos del cuerpo y no se me movía nada. Digo, bueno, pero poco a poco, oiga, me fue siendo más fácil. Se me ha ido quitando el dolor de estómago, ya no lo tengo. Y mi jefe, oiga, no es tan malo. Dice, pero además me ha pasado una cosa muy curiosa. Digo, cuéntame, Margarita. Pues que aparte del omeprazol que yo le comenté,
yo tomaba mucho Almax, sobrecitos de Almax bebibles, y la gente en la oficina estaba acostumbrada a verme con los Almax. Y al ver que ya dejaba de tomar el Almax, me preguntaron: Margarita, ¿ya no tomas el Almax? ¿Y eso? Bueno, es que mi médico me ha dicho cómo quitarme el dolor de estómago. Doctor, prepárese porque le viene toda la oficina. Bien, vamos a ver. Los pensamientos perturbadores, tipo no soy capaz, no hay solución, desesperanza, activan emociones aflictivas, como el resentimiento, como el miedo, como la frustración, como la ira, como la desesperanza. Esto da lugar a una activación de todo un sistema extremadamente complejo, se llama el sistema nervioso simpático. Os voy a decir el efecto de estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. No quiero ver a nadie salir del circo Price diciendo: Dios mío, tengo todas las emociones aflictivas, me voy a meter bajo un puente a llorar. Hablo extendidas en el tiempo. Primero, debido al cambio que producen en el riego sanguíneo del cerebro, alteran profundamente la capacidad de analizar y de pensar con rigor, es decir, con alcance, con anchura y con profundidad. Segundo, bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son clave. Tercero, alteran enormemente la memoria, la capacidad para aprender. Cuarto, generan insomnio. 5, sobrecargan el corazón. 6, facilitan arritmias. 7, generan hipertensión. 8, aumentan la grasa abdominal. Pero ojo, no salgamos del circo Price, veamos a alguien con aspecto tipo tonelillo y le digamos: madre mía, tú debes tener emociones aflictivas por todas partes. Porque no necesariamente es así. 9, alteran la coagulación, aumentan la coagulación, la posibilidad de strokes, accidentes cerebrovasculares. 10, producen úlceras pépticas, cólones irritables, gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es muy serio. Es decir, realmente el pensar nos altera profundamente. Y veréis, todos tenemos hábitos de pensamiento, algunos de los cuales son muy negativos, que fijaos, no los vivimos como ideas, sino como creencias, como certezas absolutas. Y el gran filósofo José Ortega y Gasset decía: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Y estas creencias disfuncionales sobre nosotros, sobre el mundo, alteran por completo la percepción de las cosas. Es decir, acabamos viendo según pensamos. Imaginaros lo que es ponerse unas gafas oscuras, olvidarte de que te has puesto esas gafas y observar el mundo así. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración, y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Es como si fuéramos espectadores en una película, en un drama, y de repente nos convirtiéramos en el personaje. No, la persona está oculta por el personaje. La persona no es el personaje. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es un trabajo precioso, es un trabajo consistente, donde poco a poco vamos aflorando toda nuestra grandeza, todo nuestro ser. Me voy a despedir con unas palabras de Kahlil Gibran, que decían: en esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura, siempre hay la promesa de un espléndido amanecer. Nosotros, ante los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio, sabiendo, creyendo que aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos y aunque no nos guste, en la vida todo tiene un sentido.